Buenas tardes mis queridos Padawans, continuando con las clases, vamos a ver ahora lo que son funciones lógicas. Las funciones lógicas son esas funciones que te permiten tomar decisiones, son muy importantes. ¿Sí? Ahora, ustedes dirán cuándo la hemos usado. Por ejemplo, cuando tú dijiste en las mañanas, te abres los ojos y dices, ¿tengo sueño o no tengo sueño? Si tengo sueño, sigo durmiendo, de lo contrario, me paro y hago mis actividades. Allí has tomado una decisión y sin querer has usado una función lógica. Bien, las funciones que vamos a ver en esta oportunidad son tres funciones, la función si, la función y la función o. Veamos las funciones, empecemos con la función si. La función si es la más importante de las funciones, la cual tiene un uso muy sencillo. Recuerden, mis jóvenes Padawans, que toda pregunta tiene básicamente dos valores para poder responder. Por ejemplo, si vas a por ejemplo, si esta señora le está preguntando a esta otra si va a ser mujercita, solamente tiene dos opciones, decir sí o decir no. ¿Ok? Veamos la estructura de la función sí. La función sí tiene la siguiente estructura: sí, paréntesis, valor lógico, coma o punto y coma, acción si cumple, coma o punto y coma, acción si no cumple. ¿A qué se refiere? El valor lógico es donde preguntas, por ejemplo, si es mayor de edad, si la edad es mayor o igual a 18. En esta parte del valor lógico, nosotros vamos a usar operadores de comparación. ¿Se acuerdan de ellos? El mayor, menor, mayor igual, menor igual, igual y diferente. Recuerden que estos operadores lógicos o de comparación, dan solamente dos respuestas, o verdadero o falso. Si la respuesta de este valor lógico es verdadero, va a hacer lo que hayas escrito o lo que hayas indicado después de la primera coma. Acción se cumple. Si la respuesta de este valor lógico es negativo, se hace lo que está después de la segunda coma. Acción si no cumple. Veamos un ejemplo. En la condición, nosotros debemos escribir si es mayor o menor de edad. Para ello tenemos que indicar primero qué es lo que vamos a evaluar. Lo que vamos a evaluar es la edad. Igual, si, paréntesis, la edad es mayor igual a 18, entonces, coma, entre comillas, escribimos mayor de edad. Cierro comillas, coma, abro comillas, menor de edad. Cierro comillas y cierro el paréntesis de la función. Fíjense que dentro de la función tenemos tres partes. La prueba lógica, donde estamos utilizando el operador de comparación, en este caso mayor igual. Luego viene la coma, y aquí estamos en el valor si verdadero, mayor de edad. Luego viene la segunda coma, valor si falso, menor de edad. ¿Sí? Vamos a jalar o aplicar la misma condición que acabamos de desarrollar. Por ejemplo, aquí analicemos esto: si 26 es mayor o igual a 18, eso es verdadero, entonces escribe mayor de edad y el resto se olvida. No es interesante porque ya caímos en la respuesta verdadera de esta condición. En cambio, en la de abajo dice si G20, si 12 es mayor o igual a 18, entonces mayor de edad. ¿Sí? Pero 12 es mayor o igual a 18, no. Entonces esto significa falso. Se va a la tercera parte. De lo contrario, menor de edad. Cuando tú leas esto de aquí, esta primera coma es entonces y la segunda coma de lo contrario. Va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más coloquial el entender esto. Si la edad, si 26 es mayor o igual a 18, entonces escribimos mayor de edad. De lo contrario, menor de edad. ¿Ok?
La función sí se divide en dos, función sí simple y función sí anidada. La función sí simple se utiliza cuando solamente es una pregunta, teniendo esta pregunta solamente dos valores, verdadero o falso. En cambio, si tú vas a tener que evaluar más condiciones, vas a tener que hacer varias consultas. Sí. Bien, vamos a ver los ejemplos de la parte simple, de la función sí simple. En este caso nos piden hallar la condición. En la condición tenemos que poner aprobado o desaprobado. Ahora bien, ¿qué evaluamos? Los nombres, la nota 1, la nota 2, la nota 3, la nota 4 o evaluamos el promedio de las notas. Yo creo que debemos de evaluar el promedio de las notas. Aquí escribimos igual si paréntesis el promedio es mayor o igual a 10.5 o 10,5 dependiendo cómo esté tu configuración, entonces entre comillas aprobado, cierro comillas. De lo contrario, abro comillas, desaprobado, cierro comillas, cierro paréntesis. Muy bien, doble clic aquí y ya tenemos aprobado o desaprobado dependiendo del promedio. Bien, veamos el siguiente ejemplo. En este ejemplo me indica si tengo una tabla donde tengo el nombre del trabajador, su sueldo y me piden hallar la bonificación y el neto a pagar. Ahora bien, la bonificación. Si el trabajador gana 2.500 soles o más, tiene una bonificación del 15% del sueldo. Caso contrario, su bonificación será del 5% del sueldo. Entonces, igual, si, paréntesis. Lo que vamos a evaluar es el sueldo. Si el sueldo es mayor, igual a 2.500, entonces su sueldo va a ser el 15%. Si tú lo dejas así, 15% te va a dar un gran error, porque ese 15% lo tienes que aplicar a algo. ¿Sí? Ese aplicar a algo es multiplicarlo por el sueldo, el 15% del sueldo. De lo contrario, es el 5% del sueldo. ¿Ok? Un favor, aquí fíjense que a diferencia de los dos anteriores, este 15% y 5% por B2 y 15% por B2 no están entre comillas. Solamente va entre comillas si esto de aquí es un texto. Aquí lo estamos multiplicando con una referencia. Si yo pusiera entre comillas, simplemente se escribiría 15% por B2. Yo no quiero que se escriba eso, yo quiero que se ejecute. Es por ello que no lo estoy poniendo entre comillas. ¿Ok? Listo. Ya tengo la bonificación. Doble clic y esa es nuestra bonificación. Bien. Y el neto a pagar va a ser igual a la suma, o si quieres puedes aplicar también un operador de la bonificación y el sueldo y la bonificación. Listo. Y ya tienes tu neto a pagar. Bien, entonces quiero que, repito, aquí dense cuenta que hacemos la prueba lógica, perfecto, y en la parte del valor si verdadero o valor si falso aplicamos una operación. Cuando tú vas a hacer una operación no puede ir entre comillas porque sería un texto, lo escribiría tal cual. Aquí en cambio tenemos que hacer una operación, una multiplicación y todavía sobre una referencia. ¿Ok? Bien. Veamos la parte de la función si anidada. Se utiliza cuando se realizan múltiples preguntas teniendo una alternativa a varias respuestas que deben ser analizadas mediante otra función si. Veamos el ejemplo y después del ejemplo les doy más luces sobre esto. Me indican colocar los siguientes calificativos según el promedio. Vamos a evaluar entonces el promedio.
De 0 a 10 desaprobado, de 11 a 15 aprobado, de 16 a 20 bueno. Como se darán cuenta, tenemos tres opciones. Si tienes tres opciones, ¿cuántos sís necesito? Siempre uno menos que el total de opciones. Ojo, a veces el total de opciones no está explícitamente indicado en el ejemplo, así es que tú tienes que analizarlo. Eso es lo bonito de esta parte, tienes que pensar. Bien, en este caso yo tengo solamente tres opciones, de 0 a 10, de 11 a 15 y de 16 a 20, porque las notas van de 0 a 20. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que poner en el calificativo? Si el promedio es de 0 a 10, desaprobado. Igual, si paréntesis, el promedio es menor o igual a 10, entonces, entre comillas, aprobado. 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 Cierro comillas. Coma. Date cuenta que ahora ya no me queda solamente una opción como en el ejercicio anterior, sino nos quedan dos opciones. Tengo que volver a evaluar. Si, paréntesis, el promedio es menor o igual a 15, entonces, entre comillas, perdón, aquí es desaprobado. Entre comillas, aprobado. Cierro comillas. De lo contrario, solamente me queda la opción de que sea bueno. Yo podría volver a ponerle un sí, pero no es necesario porque si ya tengo este desaprobado, este aprobado, solamente me queda la opción de que sea bueno. Es por ello que no necesito volverlo a evaluar. Escribo bueno. La idea, mis queridos Padawans, es que esto sea lo más sencillo posible. Ahora bien, dense cuenta que después de cada sí hay dos paréntesis de apertura, el primero en color negro, el segundo en color rojo. Cierro el primero de color rojo y cierro el siguiente de color negro. Y ya está. Simplemente ahora doble clic y ya tengo desaprobado, aprobado y bueno, las tres opciones. ¿Ok? Veamos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo me dice, en el campo calificativo aquí, debe ir ninguno si tuvo una asistencia menor a 80, asistente si su asistente si el promedio es menor o igual a 12 y bueno si el promedio está entre 12 y 20. Dense cuenta que en este caso no vamos a evaluar todo el promedio, sino primero vamos a evaluar la asistencia. Es como en Infounsa, donde usualmente es primero tú debes de cumplir un mínimo de asistencias. Si es que tú te pasas de más de 4 inasistencias, entonces automáticamente estás desaprobado. En este caso es lo mismo, nos están indicando que si la asistencia es menor a 80, entonces debo de escribir ninguno. ¿Sí? Igual, sí, paréntesis. ¿Qué pasó? Igual, sí, paréntesis. La asistencia es menor a 80, entonces debo de escribir ninguno, entre comillas, ninguno, no tiene ningún calificativo. Bien, de lo contrario, aquí vuelvo a evaluar. Sí, ok, pero en este caso ya no voy a evaluar las asistencias, lo que voy a evaluar es el promedio. Si el promedio es menor igual a 12, menor igual a 12, entonces, entre comillas, asistente. Cierro comillas. De lo contrario, abro comillas, bueno. Cierro comillas. Cierro el primer paréntesis, cierro el segundo paréntesis.
Aquí dense cuenta, mis jóvenes Padawans, que primero estamos evaluando la asistencia. Si es que la asistencia es menor a 80, escribe ninguno y se olvida del asunto, no importa el resto. ¿Ya? En cambio, si su asistencia es mayor a 80, recién va a pasar a evaluar su promedio. ¿Sí? Entonces necesitamos primero que tenga una muy buena asistencia para recién evaluar si es que tiene un buen promedio, si solamente le vamos a dar un certificado de asistencia o va a tener un certificado con una calificación. Bien, entonces venimos aquí, le damos doble clic y ya lo tengo completo. Por ejemplo, acá tiene una asistencia de 97 y tiene un calificativo de bueno. Aquí ninguno, tiene 50. ¿Sí? Su promedio puede ser 7, pero no importa. Aquí tiene un ninguno. Su promedio es 13. Le debería tocar bueno, pero su asistencia es 70. Entonces, de frente es ninguno. No importa el resto. ¿Ok? ¿Hasta ahí se entendió? Espero que sí. Veamos la definición de la función y la función o. Ustedes han visto esta parte en lógica proposicional en el colegio, espero, donde te hacían hacer unas tablas de verdad, ¿te acuerdas? Donde tenías un verdadero, verdadero, falso, falso, el otro era verdadero, falso, verdadero, falso, y te decían P y Q es verdadero, falso, 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 y cuando era P o Q tenías verdadero, 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 falso. La función i solo es verdadera cuando las dos condiciones son verdaderas y la función o solo es falsa cuando las dos condiciones son falsas. Supongo que ustedes se preguntaron alguna vez y nunca le dijeron a su profesor qué era P y qué era Q. P y Q son enunciados, son ideas, ¿ok? Y estas ideas pueden ser o verdaderas o falsas. Cuando tú pones un i en el medio, estás obligando a que las dos ideas sean verdaderas para que el resultado sea verdadero. Por ejemplo, si tengo dinero y quiero estudiar Excel, entonces me matriculo en Infounsa. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo dinero y no quiero estudiar Excel? Pues no me matriculo en Infounsa, no lo necesito. Pero si yo quiero estudiar Excel y no tengo dinero, ¿cómo me matriculo en Infounsa? Te das cuenta que aquí tienes que cumplir las dos opciones, ¿sí? Entonces, como necesitas las dos opciones, es que vamos a evaluar con un i, porque las dos se tienen que cumplir. En cambio, en la función no, basta con que una sea verdadera para que el resultado sea verdadero. Obviamente aquí estamos trabajando solamente con dos, pero en los ejercicios puedes tener 3 o 4 o 5 o más enunciados. ¿Ya? Pero la idea se mantiene. En la función i basta que una de tus n opciones sea falsa para que todo sea falso. En cambio, con la función o basta con que una sea verdadera para que todo sea verdadero. Bien, veamos los ejemplos. En este me indica, el alumno será promovido de año si y solo si se encuentra aprobado en conducta y en el promedio final. Entonces, lo que tengo que hacer es verificar igual y paréntesis. El valor de la conducta debe ser mayor igual a 10.5 y esa coma representa el i. El promedio debe ser mayor igual a 10.5. Cierro el paréntesis del i y listo. Es verdadero. ¿Por qué? Porque tanto en conducta como en el promedio final está aprobado. Pero ¿qué pasa en el resto de casos? Aquí 9 y 16. Fíjate, en el promedio final está con una buena nota, 16 no es malo, pero el problema es que era un chico muy malo y tenía 9 en conducta. Por lo tanto, no es promovido de año. ¿Por qué? Porque en este caso tiene que estar aprobado tanto en conducta como en el promedio final. ¿Ok? Bien, vamos al siguiente ejemplo. En este ejemplo nos vamos a dar cuenta que esta función i usualmente trabaja dentro de la función si, en la parte lógica de la función si. Veamos.
Si tiene menos de 2 tardanzas y más de 17 puntualidades, entonces tiene un bono de 50 soles. Ok, entonces ya nos vamos a meter con el bolsillo del trabajador. Tenemos que evaluar correctamente esto. Ok, me dice, si tiene menos de 2 tardanzas, entonces igual, si, paréntesis. Como vamos a evaluar dos aspectos y los dos tienen que ser verdaderos, utilizo la función y, ¿sí? Dentro de la prueba lógica. En la función, y ponemos las tardanzas son menores a 2 y la puntualidad es mayor a 17. Ojo, fíjense que aquí ya estamos evaluando tanto tardanzas como puntualidad. Entonces allí debo de cerrar el paréntesis del i. ¿Sí? Y este i me va a dar verdadero o falso, evaluando las dos. Entonces, paso al valor verdadero. ¿Qué pasa si tiene menos de 2 tardanzas y más de 17 puntualidades? Le vamos a dar 50 soles. De lo contrario, 0 soles. Cuando ustedes trabajen una planilla, jamás lo dejen en blanco. Siempre tienen que poner 0. Listo. Pones aquí, doble clic, y para que se vea más bonito, aquí le ponemos del tipo moneda. ¿Ok? Listo. Entonces, dense cuenta, mis jóvenes Padawans, que aquí estamos evaluando tanto las tardanzas como las puntualidades. ¿Sí? Si se cumplen las dos, entonces le damos 50 soles. Si en uno de ellos falla, entonces no le corresponde la bonificación. Bien, vamos ahora al ejercicio, a la función O. Recuerda que en la función O basta con que uno de ellos sea verdadero para que todo sea verdadero. En este ejemplo nos indican que tenemos un grupo de estudiantes y nos dicen, se considera que un alumno tiene condiciones para estudiar medicina si le gusta biología o química, cuando menos uno. Entonces, en esta tabla tenemos que evaluar si es que dice o no dice biología o química. Basta con que una se cumpla para que tenga opciones de estudiar medicina. ¿Sí? O, un poco forzado, si aquí dice sí, dense cuenta que ese sí, allí hay un error. ¿Por qué? Debe de estar entre comillas. Estamos evaluando un texto, no estamos poniendo una función, ¿verdad? Entonces, no nos olvidemos de las comillas y le ponemos sí. O química igual comillas sí. Listo. Cierro el paréntesis. Enter. Ojo, señores. Cuando uno estudia esto, lo más clásico en los errores no es en la función, sino que te faltó una coma, te sobró una comilla o te faltó una comilla o pusiste comillas donde no te vías o no cerraste un paréntesis, en especial en las funciones anidadas. Tengan mucho cuidado en ese aspecto. Bien, bueno, entonces aquí si se dan cuenta estamos evaluando si en la celda B2 donde indica si es que le gusta biología dice sí o en química dice sí. Basta con que en una de ellas diga sí para que sea verdadero que tiene aptitud para estudiar medicina. ¿Ok? En el último ejemplo veamos una función O, pero dentro de una función sí. Igual, la función O va a ir usualmente dentro de la parte de la prueba lógica. ¿Ok? Entonces, me indica, solo se entregarán pases para el estadio a los trabajadores que sean administrativos o docentes. En este caso, en el pase pongo igual. Si, paréntesis, el cargo es igual a administrativo.
Yo podría escribir administrativo entre comillas, pero también, señores, podemos hacer esto. Darle un clic en administrativo y aplicar F4. ¿Sí? Es como si yo hubiera escrito administrativo en este lugar. ¿Ok? Es como si yo hubiera escrito administrativo en ese lugar. Siempre y cuando no cambie este punto en B2, por favor. Entonces, entonces, no hay ningún problema. Y de esta manera evitamos errores de digitación. De esta manera hemos escrito aquí si el cargo es igual a administrativo. Ahora bien, recuerda que aquí es administrativo o docente. Apretamos F2, venimos aquí, le pongo O, paréntesis. Si el cargo es administrativo o el cargo es igual a docente, puedes escribirlo entre comillas docente o hacer esto, darle un clic aquí y apretar la tecla F4, es como si hubieras escrito docente. ¿Sí? Cierras el paréntesis de lo para salir de lo y volver a la prueba lógica. Entonces, entonces, entre comillas, pase. Cierro comillas. De lo contrario, comillas, comillas. Comillas, comillas, juntas, sin espacio en el medio, estoy escribiendo vacío. ¿Ok? Listo, cierro el paréntesis y enter. Doble clic y ya tengo. Fíjate, aquí dice administrativo, pase. Aquí dice docente, pase. Aquí dice vigilancia, que no es ni administrativo ni docente. Entonces le lo estoy dejando el espacio en blanco. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí sería la clase del día de hoy. Y la siguiente clase les voy a desarrollar algunos de los ejercicios que también les voy a pasar en el eh, que les voy a pasar a sus correos electrónicos o a sus WhatsApps. Muchas gracias.